Muy buenos días para todos. En nombre de CDO Latam les damos la bienvenida al webinar Inteligencia Artificial Generativa en Acción. Hoy vamos a descubrir casos aplicados en empresas reales y pues yo soy Aura Reyes, soy la gerente de Gobierno, Información y Analítica Avanzada en Banco de Occidente Colombia y me acompaña en este conversatorio Macarena Cerda, subgerente de la compañía GTD del tema de datos. Estoy también con William Fáez, gerente de plataforma de datos e inteligencia artificial en Transbank, y Danilo Lázaro, ejecutivo de Snowflake. Bienvenidos todos a este webinar. Por favor, empezamos con los panelistas. Por favor, cada uno se presenta, iniciando contigo, Macarena. Perfecto, muchas gracias. Ahora, como decía, yo vengo de la compañía GTD, una compañía de telecomunicaciones y tecnología, con presencia en varios países. Entonces estoy encantada de participar en este webinar para contar efectivamente iniciativas que estamos haciendo relacionadas a temas de IA. Tengo harta experiencia en temas de datos en general, en el mundo de la tecnología, y bueno, tengo una carrera bien grande, digamos, dentro de GTD también en los distintos ámbitos del rubro más de telecomunicación. Así que encantada de participar. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Macarena. Sigues tú, William. Por favor, te presentas y nos cuentas un poquito más de tu rol. Sí, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Bueno, mi nombre es William Fáez, soy gerente en Transbank, ya casi 20 años trabajando con temas de datos. Partimos con el BI tradicional alguna vez por allá por el 2010, y hoy día nos toca enfrentar esta ola de hype con la inteligencia artificial, así que venimos un poco a conversar sobre eso y a ponerle un poco más de realidad. Un gusto. Muchas gracias, William. Y ahora tú, Danilo. Muchas gracias, Aura. Bienvenido todos. Muchas gracias por estar aquí con ustedes aprendiendo un poquito más de este tema. Bueno, mi nombre es Danilo Lázaro. Estoy en Snowflake hace 4 años y medio. Estoy basado en New Jersey, pero soy responsable por toda Latinoamérica. Es un gusto poder participar aquí con ustedes y aprender un poco más de la vida como la es en el día a día de sus compañías, ¿no? Muchas gracias por me recibir. Bueno, pues entonces arranquemos y entremos en materia. Yo voy a ir empezando como con unas preguntas que hemos preparado. De todas formas, invitamos a todos a que participen vía chat si tienen alguna inquietud. Aprovechen estos expertos que tenemos en este webinar. Pero como para entrar en calorcito, vamos a empezar con una pregunta que me parece muy importante que nos contesten los diferentes panelistas sobre si consideran importante que se ajusten las iniciativas de inteligencia artificial con los objetivos de negocio, y cualquiera sea su respuesta, nos den una explicación del por qué es importante que exista esa alineación. Si quieren, arranquemos con las damas. Macarena, ayúdame tú con la respuesta. Sí, bueno, una interesante pregunta, considerando que en general las iniciativas de IA fallan, digamos, tienen un alto porcentaje de falla, entre el 70 y 80%, pero es importante que se alineen los objetivos de negocio porque debe haber un propósito finalmente. De todas las iniciativas de IA que nosotros implementamos, estamos en camino de implementar, están justamente asociadas a cómo podemos mejorar la experiencia del usuario, más allá de lo que hoy día uno puede hacer con tecnología, sino aplicándole como un propósito, ¿cierto? Que es poder conectar, es poder generar una experiencia mucho más intuitiva y también acompañada a este usuario. Entonces, por ahí, en el fondo, los objetivos de negocio tienen que ir súper alineados con el propósito de la compañía, el propósito que nosotros estamos buscando para resolver con IA. Así que la IA es la tecnología como tal, siempre tiene que haber algo que impulse, digamos, a aplicar esta tecnología para resolver problemas, desafíos y mejorar así la experiencia del usuario. Entonces, por ahí, en el fondo, es súper importante que exista este alineamiento desde el caso de negocio a construir para medir estos indicadores que permitan generar este impacto, este valor finalmente asociado a los proyectos de IA, que también es un desafío per se de medirlo. No es tan fácil esta alta tasa de fallo que existe y por la gran calidad de datos que imagino que también va a salir dentro de la conversación más adelante. Seguramente saldrá, sí, claro que sí, Macarena. ¿Qué tal en banca este tema de alineación de objetivos, Williams? Yo creo que es fundamental, o sea, yo creo que las compañías hoy día están con un poquito de incertidumbre de la capacidad que tienen para poder implementar inteligencia artificial dentro de
de sus organizaciones, digamos. Entonces, el poder alinearse con los objetivos estratégicos de la compañía es fundamental respecto de las lucas o del budget que tú puedes gastar, ¿sí? Entonces, básicamente lo que está ocurriendo hoy día en las compañías es que no saben cuánto invertir en esto y la mínima inversión que se hace tiene que tratar de ser lo más acertada posible, ¿sí? Y en eso de ser asertivo, yo creo que el alinearse con los objetivos estratégicos y los key results de la compañía, lo que esté siguiendo la compañía, yo creo que es fundamental. Incluso para poder diseñar un marco de priorización también. O sea, no me imagino un marco de priorización que no considere los KR más importantes de la compañía. Por lo tanto, para mí, el punto de partida más básico de una estrategia de IA en una compañía es básicamente alinear lo que queramos hacer con la IA versus los objetivos estratégicos que tiene la misma. Muchas gracias, Williams. ¿Y qué opinas tú, Danilo, con respecto? Me gustaría de pronto cambiarte a ti un poco la pregunta, entendiendo pues que Snowflake es un aliado estratégico para muchas compañías. Entonces tú tienes, digamos, la perspectiva de la compañía como tal a la que perteneces y la perspectiva de cómo los clientes alinean esos objetivos. De pronto, si nos puedes compartir un poquito esa doble visión de cómo lo ves. Claro, ahora gracias por la pregunta. Desde este punto de vista de Snowflake creamos una cosa muy importante. No hay IA, sino hay fundación de datos, ¿sí? Entonces, yendo por el tema que Macarena compartió de que 70-80% se falla, muchas de las fallas es porque la fundación de datos no está lista para arreglar el tema de IA. Entonces, nosotros como Snowflake vemos esto pasar en muchas de las compañías, ¿sí? Como Williams habló también del hype de AI, todos quieren hacer AI por algo. Tenemos que recordar que para que eso pase, se necesita hacer la fundación primero. Entonces, esta es una cosa que vemos en muchas compañías, en muchas industrias, en muchos países incluso. La madurez de cómo está la fundación para llegar a donde está. Es como empezar la casa por el techo, ¿no? Si no, no va a pasar. Tiene que hacer la fundación y ahí es donde vemos una oportunidad muy grande de las compañías a arreglar este tema para poder mover rápido allá. Este es un punto. Segundo punto que vemos, como Willy habla, que hype y todo aquí, vemos muchas inversiones. Estaba acompañando hoy por la mañana un post que sigo acá. Todos los días vemos ronda de inversión $50 billones en la compañía X de AI, ronda B $100 millones. Yo creo que estamos pasando en uno de los ciclos del mundo de nuevo, como pasamos en el año 2000 con las .com, y esto va a haber una consolidación al futuro muy cerca. Y que va a sobrar en esto son las compañías que están preparadas primero para le dar un end-to-end approach, ¿no? Ayudar a los clientes a que puedan tener su estrategia, puedan apoyar sus negocios, pero también pueden entregarlos de forma sensible, de forma gobernada, de forma confiable y con un costo que haga sentido, porque muchos proyectos fallan, como dijo Macarena, porque a veces el proyecto es más caro que el resultado que le trae. Sí, entonces la AI no se tornó tan AI así. ¿Por qué? Porque si es más caro que el resultado no sirve. Entonces, cosas como esa pasan mucho ahora y vemos mucho movimiento en este camino. Como Snowflake, lo que aconsejamos a los clientes es que AI es importante, sí, que tenemos que estar listos para esto y apoyamos a las compañías a hacer esto. Conocemos muchas de ellas en este grupo que está aquí hoy, pero los apoyamos también a pensar en toda la jornada que quiere seguir como datos, en dónde quiere hacer más dinero o ahorrar dinero o tener más productividad, pero hacer un estudio muy bien enfocado en qué esto te va a traer de verdad. Tú estás haciendo AI porque es bonito, tú estás haciendo AI porque realmente te trae resultado. Y enfocar dónde viene el resultado. Este es el trabajo que nosotros intentamos hacer con los clientes para que tenga el mejor resultado de su inversión, para que esto se quede permanente en la compañía. Creo que ahora se congeló. Yo hablé mucho, se congeló ahora. Sí, se congeló. Se nos cayó. Bueno, ¿qué parece a ustedes, Macarena, William, esto que vemos en otras compañías? Yo comparto contigo. A mí lo que me ha pasado en la interna es que como que llegó un momento dentro de la compañía que
pareciera ser que todo se solucionaba con IA, ¿sí? Y era como que todo el mundo quería solucionar todo con IA, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de estudiar esto en el 2006 y sabía que la IA normalmente son casos de uso muy específicos donde se necesita, ¿sí? A pesar de que la IA generativa trajo una transformación, hay casos muy específicos de IA donde se resuelve solo con IA, ¿sí? Por lo tanto, yo comparto contigo que es muy relevante describir los procesos, describir los journey que tienen nuestros clientes en nuestras compañías, y cuando describo esos procesos describo dolores, ¿sí? Y esos dolores yo los soluciono con algo que no necesariamente tiene que ser IA, puede ser un reporte, puede ser un análisis en Snowflake que tenga que ver solo con un análisis analítico descriptivo y con eso soluciono el problema, o puede ser sí con IA, ¿sí? Entonces no antepongamos la solución, digamos, por sobre el problema, enfoquémonos y enamorémonos del problema, como dice la literatura, y tratemos de salir un poco de este hype, y tratemos de pensar en frío cuando queramos solucionar, digamos, un problema real de nuestros clientes o de nuestros procesos internos, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, ahí ya me recuperaron. Qué pena por el inconveniente, pero acá ya seguimos. Bueno, estábamos hablando de la alineación. Continuemos de pronto, Macarena, un poco como pensando, porque hace un momento Danielino nos respondía que no es hacer la casa por el techo, sino empezar por los cimientos. Que para inteligencia artificial, pues todos sabemos que los cimientos serían los datos. ¿Cómo garantizamos en las compañías la calidad y el gobierno de datos para poder hacer un buen uso de este tipo de tecnologías? Es una buena pregunta, es un buen desafío. Yo diría que, como mencionaba Danilo, el tema de Snowflake o de fondo tener las herramientas que te permitan tener algún tipo de arquitectura flexible para que tú puedas como de alguna manera asegurar que a nivel de consistencia técnica los datos pueden estar en un lugar seguro, estable, cumpliendo las distintas como reglas de negocio que se registren y también aplicando ahí un gobierno de datos que te permita como llevar esto a la práctica, en el fondo, tener roles definidos ahí, procesos, reglas de calidad, catálogo de datos, diccionario, glosario, etcétera, que te permita como al menos a nivel de herramientas tener esto como básico, que sería como el cimiento, de los datos al menos organizados. Diría que esa es como la base para poder tener una consolidación de los datos en alguna herramienta, en este caso puede ser Snowflake de lo que estamos hablando acá, u otra, algún data warehouse corporativo, donde todas las áreas puedan ir a buscar los datos al mismo lugar. Porque finalmente las decisiones deben ser también basadas en datos, pero que sean dentro de la misma lógica, pues si no vamos a llegar con indicadores, ¿cierto? Con distintos criterios y cosas, y la IA no lo va a hacer distinto, finalmente si consumen los mismos datos. Entonces por ahí para asegurarlo, diría lo primero es como contar con una arquitectura flexible, como a nivel básico técnico, pero también otra parte importante y no menor es la parte de estrategia y cultura de la empresa. Y bien, puedo tener los datos súper bien guardados, súper bien estructurados, pero si los usuarios no los utilizan, no los entienden no los protegen, no los cuidan, va a quedar en nada. Y lo mismo con la IA también, si no tengo las reglas de acceso a esos datos, por ejemplo, la IA va a tomar decisiones o va a proponer ciertas cosas que a lo mejor no están alineadas a lo que la organización necesita y también eso puede equivocar las decisiones que se puedan tomar. Entonces por ahí, para poder garantizar eso, la calidad de los datos es un desafío, yo creo que es diario, es tema cultural también que hay que estar persiguiendo todo el tiempo, asegurar que se cumpla el gobierno de datos con el tema de los roles, el acceso, aplicar la regla de calidad y este catálogo de datos que decía que te permita tener también como trazabilidad en el fondo, cómo es el ciclo de vida de tus datos. Y eso conocerlo no es fácil porque los datos están en todos lados y llegan de distintas partes, datos externos, internos de la organización, se generan datos todos los días, entonces lograr un gobierno ahí es un desafío y nosotros estamos en eso todavía, la verdad, y para las iniciativas de IA no es menor. Entonces, a nivel práctico, ¿cómo tú llevas un proyecto de IA para que ocupe datos gobernados? Tienes que fijarte en el caso de uso, finalmente. Es como, ¿qué datos es lo que va a necesitar mi IA? Y esos datos tengo que asegurarme que sí o sí estén gobernados, que sí o sí tengan la calidad, porque si no, no va a funcionar. Ese es como el tips ahí que puedo dar. Ok, muchas gracias. Además, porque es un gobierno de datos que vemos en acción. Se acaba ya el PowerPoint y los dominios de papel y ya empezamos a ver que sí tiene uso de esa teoría del DAMA.
Bueno, vámonos con una pregunta para Danilo. Cuéntanos un poquito cómo tu compañía arma la estrategia para definir qué disponibilizan sobre la plataforma, cómo embeber modelos dentro de la plataforma y cómo es esa recomendación hacia esos terceros a los cuales ustedes les brindan servicio. Gracias de nuevo ahora. Una pregunta muy importante porque si miramos la industria de IT, ¿no? La industria de datos, hay un montón de herramientas, hay un montón de palabras lindas y hay un montón de estrategias distintas, ¿no? Importante decir, Snowflake es una compañía de nicho, ¿no? Nos llamamos de AI Data Platform. ¿Qué esto quiere decir? Hacemos una cosa solo, que es ser una plataforma end-to-end de datos. Si no fuimos buenos en esto, no existimos. Entonces no tenemos 500 productos, 200 productos, 300 cajitas como algunos competidores o algunos hyperscalers. Somos solamente una cosa que hacemos muy bien, que es desde donde surge el dato hasta el consumo de este dato, sea como sea, una única plataforma que sea sencilla, que sea gobernada, que sea confiable, que tenga seguridad, que es un punto importantísimo en toda la industria. Entonces, este es el primer punto de Snowflake. Se va a basear en cosas que hagan con que los clientes puedan hacer de forma escalable y sensible, con seguridad y con confianza, todo lo que necesitan basado en datos. Punto 1. Punto 2. Nos enfocamos mucho al negocio del cliente. Queremos entender cada industria, cómo se pasa en esta industria y cómo podemos generar valor para esta industria. Y por eso Snowflake entiende que solo no va a poder hacerlo. Entonces tiene su ecosistema de socios, donde podemos correr arriba de Snowflake con toda la gobernabilidad y seguridad, como hablamos del perímetro seguro, donde el dado está gobernado, está seguro y no sale de la compañía para nada, pero traer los modelos arriba de los datos y no llevar los datos al modelo. Y eso trae más confianza para quien está corriendo. Entonces, si William quiere correr Anthropic y Macarena quiere usar Mistral por algo, podemos traer estos modelos de arriba de los datos en Snowflake. Y eso trae que más flexibilidad, como Macarena hablaba, con más seguridad, como William hablaba. Y te hace más fácil para que esto se entregue los resultados que tú esperes. Entonces, la idea de Snowflake es ser como la base central para que tu dado esté ahí, para que tú puedas mover este dado como quieras, no mover, la verdad, consumir, porque no movemos datos, compartimos datos, y que tú puedas escalar esto al nivel que quieras, con performance y con seguridad, y no se preocupe más con temas de infraestructura, porque esto ya está todo arreglado en Snowflake. Entonces, al final, la estrategia es ser la base principal, donde el cliente tenga todos sus datos, ya todo listo allá, y que pueda tomar provecho de estos datos donde quieras. Y igual correr AI, correr Machine Learning, correr reporteos, correr lo que quieran los clientes, pero tomar provecho de tener esto todo de una forma muy, muy sencilla, escalable y gobernada. Entonces, por ahí vamos por un camino que Snowflake quiere entregar. Sí, por favor, Danilo. Yo creo que hay un concepto, a mí me tocó viajar a Suecia el año pasado y me gustó un concepto que decía la IA es a los datos como los datos es a la IA. Y me parece que Snowflake tiene una ventaja competitiva en ese sentido porque básicamente es una plataforma que te permite hacer ese círculo virtuoso, ¿no? Estoy hablando desde en el mismo lugar tener los datos y poder tallarlos, por ejemplo, con una IA, poder tratar de explorarlos con una IA, de poder entender ese metadato, entender de qué se trata cada campo, cada registro, usando la IA sin tener una persona que esté documentando cada cosa. Yo creo que esas cosas aceleran mucho la exploración de la información dentro de las compañías, y me parece que Snowflake tiene una ventaja en ese sentido porque básicamente está todo en la misma plataforma. Entonces se cumple ese círculo virtuoso. Gracias. Bueno, pero como no se trata de la recomendación de plataformas, sino hablar de inteligencia artificial generativa, la idea es que cada quien escoja lo que le funcione, pero siempre tienen que escoger algo que les permita una flexibilidad que en última instancia es lo que Danilo nos está tratando de decir, ¿sí? No se case con una sola cosa porque eso no le va a servir. Simplemente busque algo que en la medida de las posibilidades y de las necesidades que tenga cada entidad, pues se adapte a esas necesidades, ¿sí? En cuanto, y no solamente pues, la funcionalidad, sino también el costo-beneficio, porque sabemos que la tecnología cuesta. Importante ahí también resaltar que tal vez es mejor pagar un poquito más y no sacrificar esa flexibilidad. Eso es algo que de pronto en las lecciones aprendidas que nos pudieran preguntar a las 5 personas que estamos aquí en este conversatorio,
probablemente sería un consejo bastante valioso para quien esté incursionando en este camino. Bueno, Macarena, ¿me podrías ayudar de pronto entendiendo, porque la mayoría de nuestras compañías no nacieron ayer y no nacieron digitales? Tenemos legados core que probablemente hayan algunos bastante viejitos. ¿Cómo haces para manejar y conectar la inteligencia artificial con esos legados core que de pronto no son tan modernos? Y eso efectivamente es un problema, el tema de los legados. Nosotros, dentro de los desafíos que nos encontramos son las restricciones tecnológicas que existen. Muchos de estos legados no tienen, no sé, las APIs abiertas o bases de datos muy potentes para que uno les pueda preguntar cierto dato y te responde en tiempo real. Y entonces nuestro partner en ese sentido ha sido nuestro Data Warehouse, como para no hablar de tecnología, pero gracias a que permite que de alguna manera tener nuestra arquitectura de gestión de datos, herramientas que te permitan hacer extracciones o medición en tiempo real desde los legados, con cada una sus limitaciones en el fondo, pero poder permitir esa integración, nosotros hemos ido resolviendo caso a caso. Hay algunas limitaciones que nos hemos encontrado, que van particularmente de los sistemas de origen, donde muchas veces uno quisiera, por ejemplo, tener los tickets de reclamos en tiempo real, por ejemplo, poder procesarlos, y a veces el sistema no te lo permite. En ese caso, bueno, uno va con el mejor de los tiempos posibles y ahí puedes aplicar algún tipo de otras tecnologías tipo RPA, en el que tú puedas como hacer automatizaciones que te permitan igual tener tu dato en tiempo real, pero ajustándolo en el fondo a las limitaciones de tu sistema. Entonces ahí mi respuesta a eso es como que es tan caso a caso, dependiendo del legado que tengas, pero hay que pensar muy bien en el caso de uso y cuál es la necesidad del negocio. Yo mencionaba recién el tema de los tickets, uno quieres tener en tiempo real, tienes que buscar la forma de hacerlo con las tecnologías que tengas disponibles, aceptando tus limitaciones en el fondo, pero para poder cumplir cuál finalmente es el objetivo del negocio. Ya al final uno tiene que estar pensando también en qué es lo que estoy persiguiendo. A lo mejor no es tan terrible tener los tickets, no sé, cada 5 minutos ya. Y ese es el mejor de los tiempos y estamos bien. Igual se da una buena experiencia al cliente. Ya versus qué perseguir para que esté en tiempo real. Cosas de ese estilo, por ejemplo, son las que nosotros también, dentro de los desafíos que presentamos, también ocurre más en la parte más técnica. Nosotros, como compañía de telecomunicaciones, tenemos también datos de monitoreo de la red, digámoslo así, datos de tráfico, enlace, internet. Y eso también es mucha data y tienes que procesar en tiempo real para poder detectar, por ejemplo, fallas masivas. Entonces, ¿cómo hace eso también con las limitaciones de tus sistemas de origen? Con esta correlación que debieras poder realizar, ¿cierto? Entre que llega un log de un equipo para poder pensar cuáles son los distintos parámetros que te permiten detectar fallas masivas y luego de eso correlacionarlo con tus sistemas de clientes para saber cuál es el cliente afectado, por ejemplo. Ahí nosotros hemos tenido que buscar la forma aplicando como esta tecnología, te decía, tipo de automatización, procesos RPA que te permitan como desde ahí generar algunas acciones automáticas para responder al caso de uso en este caso y finalmente en nuestro caso como detección de falla masiva, ahí sí que cada minuto cuenta, en el fondo se corta un cable en el caso de las telcos, ¿cierto? Son varios clientes abajo sin servicio y por mucho tiempo, entonces ahí requerimos cierta celeridad en el tiempo para poder solucionarlo rápido, así que así lo hemos enfrentado, los legados cada uno con sus limitaciones, caso a caso, y pensando bien en el propósito o en el caso de uso, que se alinee mejor al negocio en el fondo, que es lo que realmente necesitamos y bueno, a veces toca transar algunas cosas dadas las limitaciones tecnológicas que tenemos. Muchas gracias, Macarena. O sea, en conclusión es conocimiento de tus limitaciones, flexibilidad en los procesos y tener unos objetivos que sean cumplibles con la tecnología que tienes a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, Williams, a mí me gustaría preguntarte cuál es la visión que tiene Transbank respecto al uso de la inteligencia artificial. Han definido, la banca normalmente en todos los países es un sector bastante vigilado y además de hecho con bastantes restricciones en el manejo de datos. ¿Dónde han visto ustedes un valor y buena aplicación en el uso de la inteligencia artificial? Sí, perfecto. Voy a hablar de la realidad, ¿sí? No voy a hacer un cuento. Yo creo que la visión ha ido mutando a medida que se va entendiendo un poco más de la tecnología, ¿sí? Creo que nacimos hace 2 años atrás explorando con una visión un poquito más habilitadora.
un poquito de nivelar ese péndulo de la ansiedad que estaba como moviéndose mucho dentro de nuestros gerentes, de nuestros líderes dentro de la compañía, y necesitábamos que ellos entendieran y conocieran esta tecnología. Entonces yo te diría que partimos con una visión muy de habilitación de capacidad, de tecnología, de conocimiento, y ya estamos comenzando a transicionar hacia una visión más transformadora, ¿sí? Y básicamente me doy cuenta de eso porque los casos de uso han ido mutando a transformar la experiencia con nuestros clientes, a transformar la forma en que, por ejemplo, integramos la detección de fraude dentro de nuestros procesos, cómo modificamos o cómo analizamos las cosas que están pasando en nuestro call center. Nuestros equipos de desarrollo de software están comenzando a usar la IA para poder desarrollar de manera más ágil. Por lo tanto, yo te diría que las compañías no tienen por qué casarse con una sola visión. Yo creo que es completamente normal que así como evolucionan las tecnologías, también evolucione tu visión respecto de la inteligencia artificial. No tendría miedo a eso. Yo creo que al menos en este ámbito todavía no estamos preparados para tomar decisiones hacia 3 o 4 años, ¿sí? Yo creo que las decisiones más próximas pueden ser hasta 2 años, creo que sería una buena estrategia, digamos, porque está cambiando todo muy rápido, ¿sí? Entonces, esa es nuestra visión. Nosotros queremos transformar nuestros procesos internos, queremos queremos ser más ágiles, queremos generar más competencias dentro de nuestros colaboradores. Nos gusta ser pioneros en tecnología, por lo tanto tenemos una responsabilidad dentro del país como Transbank de poder entender muy bien estas tecnologías y usarlas nosotros antes de poder proveerlas a nuestros clientes. Y esa es nuestra visión como compañía. Muchas gracias, Williams. Y además que importante aclarar que la fórmula que le funciona a una compañía no necesariamente es la misma para todas. Como decía hace un momento Macarena, es de conocer las necesidades del negocio, de entender dónde genera valor, mirar tus posibilidades, tu presupuesto y empezar una ruta de implementación de esta tecnología que sea provechosa para la compañía. Yo siento que también esa ruta puede variar, o sea, no está mal, digamos. Yo creo que no está mal que varíe, sobre todo porque hoy día este tema es trending topic y cambia a cada rato, entonces no está mal que varíe, ¿sí? Yo creo que lo importante siempre es que impacte los objetivos estratégicos de la compañía, pero que varíe de un objetivo a otro puede ser completamente normal. Muchas gracias, Williams. Bueno, Danilo, estás muy calladito, te tengo descuidado. Esta pregunta es para ti. Tú nos puedes compartir, porque pues Snowflake es una empresa que tiene mucha experiencia de acompañamiento de muchas compañías. ¿Qué mecanismos recomendarías para asegurar el uso ético de la inteligencia artificial? Que es un tema pues no menor, ¿no? Y bastante delicado. Sí, ahora, esto es un tema delicado. Cada país tiene su ley también de protección de datos, su ley. Y además de las leyes, creo que hay la reputación de las compañías, ¿no? Nosotros en Snowflake somos muy criteriosos con esto. ¿Sí? Tenemos una base muy sólida, una reputación muy fuerte, o sea, más de 10,000 clientes del mundo, y tenemos que tener cuenta de esto y atender al mundo todo. Entonces, imagina, no es tan sencillo como una compañía local. Para nosotros, el mejor mecanismo que tiene es la forma como tú armas tu proceso de negocio. Williams y Macarena compartieron cosas aquí muy importantes, por ejemplo, como qué casos de uso, por qué usar, cómo usar. Es tener esto muy bien claro y documentado. Creo que este es el primer punto. ¿Por qué? Porque es retador cuando tú tienes algo muy poderoso en tu mano, es que tú tienes mucha gente utilizando, controlar a todos no es sencillo. Entonces la ética viene de procesos muchas veces. Tiene que tener procesos claros, de negocios claros que quieres lograr y que sean aceptables o no aceptables. Son los no negotiables que tenemos como compañía y como plataforma, ¿no? Entonces, esta es la primera cosa. Segunda cosa,
tener un gobierno de datos muy bien hecho, ¿sí? Con anonimización de datos, con controlar la data que es sensible, que no puede ser compartida de forma alguna. Esto pasa mucho por el equipo de datos que está aquí representado por William Macarena, por ejemplo. Para ella hay un reto muy fuerte. Imagina, aquí no tenemos ninguno de healthcare, pero imagina, tú puedes tener datos de healthcare que son muy sensibles, que te puede impactar vidas con esto. Entonces, tiene que tener un proceso muy bien hecho de seguridad y de gobierno de datos. Entonces, esta es una otra línea que tiene que pensar muy fuerte. El tercero, no existe un one fits all, pero existe algo que es importante, que es aquello que te mitiga más riesgo es por donde debería escoger y seguir. ¿Por qué? Porque reputación es mucho más caro que cualquier inversión que tiene en plataforma. Entonces, si tú mirar, pasamos algo esta semana, ¿qué pasó, no? Un CEO con una directora de HR en un concierto de Coldplay, mira. Se volvió viral, sí, de acuerdo. Sí, entonces, todo es datos, sí. Una persona la vio, la puso en la internet, y ya se fue toda la reputación de dos personas, de una compañía como un todo. Entonces, esto pasa en los datos de la compañía también, da igual, porque esto es un tema que, en mi visión, el mayor desafío de Macarena, de Williams, de todos que están aquí asistiendo, es garantizar que este oro, que como hablan, que los datos son de la compañía hoy, ¿no? Esté protegido, esté asegurado y que no se van a usar para procesos que no deban ser usados. Entonces, esta es la visión que tenemos. Snowflake provee herramientas, soluciones que hacen con que esto pase y apoyamos a los clientes en esto. Pero esta línea de ética es una línea que es un no negotiable. Tiene que estar ahí y no debe de ser pasado. Muchas gracias, Danilo. Si pudiera complementar lo que dice Danilo, nosotros estamos implementando una e-council dentro de Transbank, que es básicamente una mesa, donde se revisan los casos de uso. Yo creo que es interesante transparentar también lo que hacemos con IA dentro de nuestras compañías. O sea, si esto queda entre cuatro paredes, muy probablemente va a terminar siendo un riesgo. En esa mesa de council nosotros tenemos a nuestro equipo de legal, tenemos a nuestro equipo de seguridad, tenemos a gobierno de datos como parte del council, y todos ellos saben los casos de uso que se están llevando dentro de la compañía y las plataformas que se están implementando. Entonces, cualquier iniciativa o cualquier nueva plataforma que se quiera implementar o esté en uso dentro de la compañía se revisa en ese council. Y creo que el concepto es ser transparente, ¿sí? Creo que eso es lo relevante para poder mitigar, digamos, cualquier riesgo que pueda ocurrir. Claro que sí, además porque una de las mejores prácticas es el gobierno de esa IA, garantizando que tú no vayas a tener redundancias ni despilfarro de presupuestos sin capturas de valor, uso indebido de las tecnologías. Entonces, en la banca somos bastante cuidadosos de eso y efectivamente el gobierno de IA hace parte fundamental de esa implementación. Pero siguiendo en la línea, Williams, tú nos podrías compartir qué casos de uso en Transbank consideran prioritarios o por dónde han empezado ese roadmap, entendiendo pues que no es igual y que puede variar en el tiempo. Y enlazo un poco con una pregunta que tenemos en el chat de si alguno de esos casos de implementación de IA, específicamente generativa, lo han integrado a datos organizacionales, ya sea conectados o no alegados, y si ya han capturado valor, si ya tienen un ROI sobre esa inversión. Sí, bueno, yo te puedo poner un caso que a nosotros nos gustó porque básicamente nos puso como en el roadmap de todas las cosas que hemos visto aquí en el web. Básicamente lo que hicimos fue usar la IA para poder entender las conversaciones que estaban teniendo nuestros clientes en el call center, ¿sí? ¿Por qué queríamos hacer eso? Porque queríamos tener un pulso emocional básicamente de lo que estaba ocurriendo con nuestros clientes en el call center y poder escalar situaciones donde, por ejemplo, nuestros clientes hayan quedado ofuscados o hayan o no se haya solucionado su problema. Entonces, básicamente, la acción que se tomaba desde ahí era escalarle al jefe de la persona que lo pudiera llamar y poder solucionar su problema así como rápidamente, ¿sí?
Ese es un caso de uso que no es un bot. A mí no me gusta hablar de IA como bot, por lo tanto, era interpretar esa llamada, era hacer un resumen de la llamada, era tipificar la llamada, y todo eso lo hacemos con IA generativa, ¿sí? Cuando nos tocó, digamos, ir a conectarnos con nuestro legado, con nuestro Snowflake, fue básicamente cuando quisimos ir a interactuar con el cliente, ¿sí? Entonces, en nuestras interacciones con el cliente, en nuestro voice bot, básicamente, lo que nosotros hacemos es utilizar toda la información que pudimos recolectar históricamente de esas llamadas que estaban ocurriendo en el call, y las usamos para poder hacer un entrenamiento de nuestro voice bot, con el objetivo de que este voice bot fuera capaz de redirigir la llamada de manera automática a la cola correspondiente, ¿sí? Entonces, lo que ocurría muchas veces, y acá está el caso de negocio, es que cuando yo llamaba por una asistencia comercial, me equivocaba en apretar los botones y básicamente llegaba a fallas, ¿sí? Y en fallas me decía, no, usted llama a fallas, lo voy a derivar Te con metiste un laberinto. ¿sí? Esas derivaciones cuestan plata, ¿sí? A las compañías les cuestan plata. Entonces, básicamente el objetivo de este voicebot es que tú cuentes por qué estás llamando y él te redirija a la cola correspondiente. Pero creo que perdimos a William. La información que nosotros tenemos alojada en Snowflake y en nuestro legado, básicamente a partir de interacciones. Las interacciones que tomamos del call center, las interacciones que ocurren en nuestro CRM, y de un montón de interacciones vamos alimentando este voicebot para que tome la mejor decisión de la intención que tiene este cliente. Ese es un caso que les puedo contar. Tenemos varios más. Estamos incluso entrenando nuestro propio modelo. Ya no es un modelo de lenguaje, sino que es un modelo transaccional, pero estamos entrenando nuestras propias cosas. Por lo tanto, ahí, si es que alguien, digamos, necesita que detallemos un poco más, ahí podemos comentar. William, si tienen mecanismos de captura de esos indicadores o de esas métricas que garantizan el valor de esa implementación, de pronto algún, no sé. Es una buena pregunta, porque el capturarlo es un debate interno no menor, y es complejo. Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer eficiencias de un proceso, nos ha pasado que cuando logramos la eficiencia, tenemos que eliminar ese contrato, básicamente, que podemos tener con algún partner, y tenemos que eliminar ese budget, ¿sí? Pero normalmente al área que tiene el budget no quiere eliminar el budget, dice, oye, pero ya, ok, hiciste eficiencia, qué bueno, nos ahorramos esta plata. Y yo le digo, ya, pero ok, pásame la plata porque nos ahorramos la plata, o pásasela a control de gestión. Y dicen, no, yo la necesito para otra cosa. Entonces, encuentran nuevos usos. Yo pensaba que eso solo pasaba en Colombia. No. Entonces empieza a ocurrir un fenómeno de que la IA se empieza a transformar desde la niña bonita en la empresa a la niña indeseable, digamos, porque básicamente tú no quieres a la IA cerca tuyo y te va a quitar el presupuesto. Entonces yo creo que hay una discusión que se tiene que provocar en los líderes de la compañía, es qué hacer con esas eficiencias, ¿sí? Por ejemplo, esas eficiencias las queremos consolidar como ahorros el primer año, o a lo mejor pudiera ser una reinversión en IA, ¿sí? Que puede ser una decisión estratégica como compañía. O simplemente se ahorra esa plata, digamos, y se consolida en el estado de resultados, ¿sí? Yo creo que es una discusión interesante que se tiene que dar en las compañías. Yo soy mucho más amigo de que se reinviertan al menos el primer año. Yo creo que cuando tú generas eficiencias, normalmente son eficiencias casi eternas, digamos, pero al menos el primer año yo creo que deberían reinvertirse en más investigación y desarrollo. No sé si IA en específico, pero a lo mejor más en investigación y desarrollo para las mismas compañías. Vale, Williams, muchas gracias. Bueno, Macarena, ¿tú nos podrías contar qué retos dentro de las implementaciones que has hecho has enfrentado tanto en la implementación como en el escalamiento? Porque lo que vemos es que normalmente muchas compañías se quedan en el piloto, en la prueba de concepto, y a la hora, la verdad, en llevar a productivo, pues todo se queda como en veremos. ¿Tú nos puedes contar un poquito cómo ha sido esos desafíos o las cosas no tan chéveres que has pasado en la experiencia de implementación de IA? Sí, claro. La parte más como desafiante a nivel de datos, cuando implementas soluciones de IA, pueden ser distintas tecnologías.
Y ahí conecto también con una pregunta del chat, de que ocurre que si tú tienes tus datos en el caso de un data warehouse y tienes que llevarlo a otro lado, a otro motor, digamos, de IA para que procese esos datos, ese desafío per se ya, bueno, aparte de que incluye un costo asociado de hacer transferencia de datos, ¿cierto? También tienes que llevarte los datos transformados de una manera que le permita a esa otra IA poder procesarlos y ejecutar en el fondo el caso de uso. Entonces ese desafío igual es importante que nosotros nos hemos enfrentado antes porque finalmente, independiente del costo de transacción, tienes que tener muy claro cuáles son los datos que vas a necesitar mover para entrenar esa IA. Y eso no es tan fácil de responder, porque vas a tener el caso de uso, de alguna manera, como tu resultado final que tú quieres obtener, pero no siempre conoces todos los datos que necesitas para obtener ese resultado. ¿Ya? Y en el caso de la IA generativa, como necesita datos de distinto tipo, porque tiene que analizar en el fondo todo el contexto completo, esa parte te obliga sí o sí a que tú conozcas tus procesos, el paso a paso. Cuáles son los datos de entrada, datos de salida de ese proceso, qué áreas son las que participan, qué decisiones hay entre medio, cómo es el flujo de ese dato. Y ese es un desafío que nos hemos enfrentado, tener que conocer nuestros procesos en la interna, documentarlos cuando no existe y después de eso llevarlo a los datos transformados para irnos a otra, por ejemplo, herramienta de IA que te permita procesar eso. Entonces, ese camino, digamos, es un desafío paso a paso que hay que ir siguiendo para poder tener casos de éxito en IA generativa que te permitan en el fondo tomar estas decisiones. Willy comentaba el tema del centro de ayuda, nosotros también tenemos una iniciativa bien parecida y justamente el tener que conocer los datos como asociados a los que va a consumir este centro de ayuda te obliga a conocer tus procesos. Y documentarlos, tenerlos bien en el fondo en alguna herramienta que te permita trazarlos. Y eso no es fácil, esa es parte del desafío que nos hemos encontrado. Si hay cosas que ni siquiera los seres humanos tienen clara, entonces difícilmente vamos a poder entrenarlos. Además, también culturalmente creen que es que simplemente enchufar un electrodoméstico y todo lo sabe, y pues no funciona así, esto no es magia, esto es matemática. Claro, y lo otro ya es esa gestión del conocimiento, cómo las hace. Hay muchas cosas que viven digamos, la experiencia de cada persona. Cada rol que existe en la organización sabe hacer las cosas de una forma y llevar a documentar eso también es difícil porque también hay una resistencia al cambio, también hay gestión del cambio y hay que involucrar en todo eso, entonces por ahí también nos ha tocado eso. Bueno, muchas gracias Macarena. Yo quisiera preguntarle a Danilo, sabiendo pues que ha acompañado muchos procesos de transformación y además de eso me imagino que ha afrontado en su propia compañía esos desafíos. Si yo te dijera que quisiéramos un consejo tuyo para una organización que está iniciando su proceso de enrutarse en las implementaciones de inteligencia artificial, ¿cuál sería? Ahora yo tengo una visión, esta es más yo de que Snowflake y voy a hablar de Snowflake también, que es, primera cosa, tú tienes que pensar que la compañía que tú trabajas está buscando soluciones a que tú tienes que traerla. Entonces que tú escuches la mayor cantidad de compañías posibles, de vendors posibles, para que tú tomes tus decisiones. Que no es porque tú tengas la nube A o la nube B que tú vas a usar 7 de herramientas que ahí están. Porque esto pasa mucho, cuesta mucho a la compañía cuando hace eso de no buscar alternativas que sean más específicas para la compañía. Entonces esta es la primera. Porque es muy lindo hablar, no, yo tengo A, yo tengo la nube B, yo voy todo con ahí, pero tú tienes que mirar por detrás de esto en la cocina, cuántos cocineros tienes que tener para cocinar este plato que está haciendo. Entonces, uno, ¿sí? Te busca aquí lo que sirve para tu compañía y no es porque está en la nube A o la nube B o la nube C que tú vas a usar el 7 de herramientas que ahí están. Uno. Dos, siempre busca aquí lo que hace sentido para tus casos de negocio y que te va a ahorrar tiempo, plata y que te va a escalar. Porque yo siempre hablo a todos los clientes, cuando estamos hablando de proyectos chicos con poca data, todo sirve. Pero cuando tú crecer y escalar, esto que tú estás invirtiendo ahora te va a servir al futuro. Entonces piensa no en lo que estás arreglando hoy, pero piensa de forma corporativa y lineal. Piensa que una inversión que tú vas a hacer ahora te va a generar una jornada y esta jornada tiene que proteger tu inversión que estás haciendo ahora y que va a ser el futuro. ¿Por qué? Porque está involucrando gente, entrenamiento, tiempo, inversión, productividad. Y ahí es donde está el secreto, ¿sí? Vemos muchas
empresas que hacen inversión en clientes les dan plata para hacer esto con el proceso, le pagan servicios. Yo nunca he ido en ningún restaurante bueno que me regalaran además del café. Entonces, no hay lunch gratis, ¿no? Preocúpate con esto y toma la decisión que es importante a su compañía y no a los proveedores que te está enseñando algo. Esta es la mejor cosa que puedo hablar como una marca. Sí, hoy trabajo en Snowflake, estoy aquí a 4 años y medio, una compañía extremadamente innovadora. El CEO que tenemos, una persona impresionante en producto. Todas las semanas tenemos algo nuevo y sabemos dónde queremos llegar, ¿sí? Pero es importante que los clientes piensen que no existe uno que hace 200 productos muy buenos, ¿sí? No hay una compañía en el mundo que hace eso. Y todas las que hacían empezaron a vender partes de su negocio porque no alcanza a invertir en todos los negocios. Entonces, piensa en tu compañía primero, piensa en tu reto e en tú como ejecutivo, qué decisión que tienes que tomar y qué impacto que eso te va a dar a largo plazo. No intentas resolver un problema de ahora y después pensar el restante que va a te costar mucho después. Muchas gracias, Danilo, muy al lugar. Bueno, yo tengo unas preguntas que no hemos resuelto aquí en el chat. Si les parece, compañeros, empezamos como a evacuar esas preguntas para no irnos sin dar respuesta a esas preguntas, sabiendo que nos faltan 12 minutos para cerrar nuestro conversatorio. Entonces, aquí hay una pregunta con relación al punto que tocaba Macarena sobre el uso de data warehouses. Pero les pregunto, ¿quién de ustedes ha tenido la experiencia en el uso del data warehouse como fuente de información en iniciativas de inteligencia artificial? La que yo mencionaba, esto de tener que transportar datos, digamos, del data warehouse a otra herramienta para hacer ese procesamiento de las data en IA. Eso fue para nosotros, el caso de uso era relacionado a poder generar una base de conocimiento, digamos, una IA generativa que te permitiera, a partir de datos recogidos históricos, recomendarte, a hacer alguna recomendación para atender a clientes, a cosas de ese estilo. Entonces, dentro de lo que tuvimos que hacer ahí, bueno, ya igual me adelanté harto con la respuesta, en el fondo el desafío del proceso y mover esa data, y en general como nosotros tenemos Snowflake, eso fue súper fluido. Ya lo que así debo decir como que hay que considerar cuando uno hace este movimiento de data lakes, por así decirlo, tiene que ser el tema de los costos. Hay que tener súper claro y controlado para que eso pueda escalar, como decía Danilo. Eso hay que tenerlo súper presente, porque uno puede hacer el piloto, efectivamente, pero cuando se escala, hay que tener cuidado en el fondo a qué alcance va a tener esa IA generativa, porque finalmente, claro, si yo lo uso para entrenarla con datos históricos, bien, pero si va a estar en el día a día preguntándome al data warehouse todo el rato, efectivamente los costos se me van a las nubes. Entonces eso hay que tenerlo súper presente. Súper, Macarena, muchas gracias. Bueno, Nosotros, para responder la pregunta, no sé qué la habrá hecho, pero nosotros en Transbank comenzamos con un caso de uso que era bien nice, diría yo, que no servía mucho, pero es súper nice, que era básicamente preguntarle a la IA con lenguaje natural, y esa IA se conectaba a nuestro visualizador corporativo, que es Click, y ese Click se conectaba a nuestro Lakehouse, que es eso. Era bien nice porque los gerentes podían preguntarle sobre estadísticas de tránsito, ¿sí? Básicamente la cantidad de clientes activos, bla, bla. Pero eso derivó en algo que yo creo que tiene más utilidad, que tiene que ver con la personalización de nuestras visitas. Nosotros en el negocio financiero tenemos clientes, tenemos carteras, y normalmente podemos usar nuestras bases de datos, nuestros warehouse, para facilitar el acceso a la información a personas que no están tan naturalizadas o que les es difícil poder analizar información, porque su objetivo es otro, es vender, es hacer otra compañía. Entonces, nosotros usamos la IA hoy día para poder hacer esa personalización del cliente cada vez que un ejecutivo, por ejemplo, nuestro quiere hacer una visita. Yo creo que es un caso que se conecta la IA con un Lakehouse. Uh-huh. Muchas gracias, William. No sé, Danilo, si tú quieres compartir algún caso que hayas conocido o si seguimos con las preguntas. Lo que yo podría compartir, ahora no solo un caso específico, pero las intenciones que los clientes tienen. Entonces,
Por ejemplo, este primero semestre estuvimos muy fuerte en Panamá con algunas bancas. Y logramos hablar con 4 de ellas en una misma semana y las 4 tenían los mismos pinpoints. Entonces, de una que hicimos una prueba para una, se pasaba para todos lo mismo problema. Y arreglamos cosas que se pasaban en 20 días en 20 minutos, por ejemplo. No solo con uso de AI, pero con todo el concepto de fundación de datos y organización. Cosas como esas yo creo que son importantes a las compañías. ¿Dónde está el dinero? De nuevo, ¿no? Si vamos a invertir en algo, vamos a buscar dónde está el dinero. ¿Por qué estamos invirtiendo en esto? Entonces, si tú tienes un proceso de crédito que te lleva 20 días y tú puedes hacer en 20 minutos, ¿cuánto esto te gana de dinero para la compañía? Cosas como estas son como analizamos los casos de uso de los clientes, ¿sí? Hacemos estudios, llamamos de Business Value Framework aquí en Snowflake, donde involucramos no solamente la tecnología, pero cuántas personas están involucradas, cuánto esto tiene de riesgo para el negocio, cómo podemos agregar más valor a este negocio. Cosas como estas son importantes cuando evaluamos tecnología. Hace poco tú hablabas de OKRs con Willy, con KPIs que sean. Entonces, la duda no es para dónde va la plata después que arreglamos, pero es qué más podemos arreglar con esto, porque si la compañía está dispuesta a invertir, vamos a usar este dinero para invertir y ganar más, y ser más productivo. Y por ahí que estamos viendo que los negocios están yendo, ¿no? Solamente no en ahogar, pero en cómo crecer más con esto, que también es un indicador importante. Y que además es una de las cosas que hay que evaluar, respondiendo a otra de las preguntas que hay en el chat, de cómo priorizar los casos. O sea, creo que no hay otro camino sino los business cases y entender los impactos, los esfuerzos, los costos y tomar una decisión de repente de qué hace más sentido para el negocio en términos de el beneficio y lo que toca invertir en la implementación de este tipo de tecnologías. No existe un único framework. Creo que no hay una fórmula exacta que podamos aplicar a una plantilla a todas las compañías, porque todas tenemos como ciertas limitantes, ciertas variables que son diferentes al resto de industrias, y ahí pues la recomendación sería ensayar a ver qué funciona en cada entidad, ¿sí? Y mirar los criterios con el comité directivo o con quien puede tomar las decisiones dentro de la compañía de qué es lo estratégico y qué es lo que hace sentido implementar. Por acá hay una pregunta que me llama mucho la atención de cómo evitar la pilotitis, que es bastante común en la implementación de inteligencia artificial. Creo que eso tiene todo que ver con lo que nos decía Williams y también Danilo y Macarena en las diferentes intervenciones, de la necesidad de tener un gobierno para no tener pilotos pequeños por toda la organización, ¿sí? Eso desgasta la organización y a la hora de la verdad desconcentra el foco estratégico. No sé qué opinan ustedes, Macarena, Williams y Danilo, con respecto a eso de cómo evitamos, además que llegan todos los proveedores a ofrecernos lo último en guaracha, porque es que esto es lo máximo y yo tengo la última tecnología, no importa en dónde, pero conéctela, ofreciendo pruebas de concepto gratuitas, de tal manera que el negocio se ilusiona y al final pues eso no es escalable ni costo eficiente para la organización. ¿Cómo recomiendan ustedes evitar eso en las compañías? Yo creo que es inevitable, o sea, La sinceridad, Williams, me encanta. Yo creo que el pilotaje, sobre todo como está evolucionando hoy en día, es difícil de que no ocurra. Ahora, voy a conectar con la pregunta anterior que tenía que ver con este sistema de priorización. Yo creo que es importante siempre que hayan al menos una cantidad mínima de iniciativas que terminen en producción, porque tienen un compromiso de aporte a los KRs, a los Key Results de la compañía, a los objetivos estratégicos de la compañía. Y por eso me parece que es súper importante tener este marco de priorización, ¿sí? Nosotros en Transbank priorizamos por valor y por factibilidad, básicamente. Es como un prisma, imagínense un prisma donde hay un lado es valor y el otro es factibilidad. Y básicamente lo que mide el valor son los KR, los objetivos estratégicos de la compañía, y las factibilidades tienen que ver con cosas un poco más técnicas. Pero basado en eso, nosotros nos comprometemos a tener 2 o 3 iniciativas que van a generar un cierto ingreso o una cierta eficiencia durante un año, ¿sí? Y el resto sí son pilotajes que normalmente tienen que ver con investigación, ¿sí? Investigar nuevas plataformas, investigar nuevas soluciones. Pero al menos la compañía debiera tener una meta, un presupuesto de resultado
alineado con los objetivos estratégicos y eso alineado con un framework de priorización para que todo el mundo sepa de que lo que estamos haciendo realmente va a generar el valor esperado. ¿Sí? Bueno, nos quedan 3 minuticos. Yo creo que probablemente no vamos a poder evacuar todas las preguntas que tienen y muchas gracias pues por nuestra audiencia, por estar tan activa en el chat. Pero yo creo que alcanzamos a responder una última pregunta. Las demás las vamos a contestar, claramente no los vamos a dejar sin respuestas, pero yo me imagino que lo haremos vía escrito, vía correo o digamos con una oficialización del CEO, de manera que demos respuesta a todas estas preguntas. Pero pues si me permiten, yo escogería una última pregunta que creo que vale la pena mirarla acá y es, ¿qué opinan de los data products? ¿Consideran ustedes que eso reemplaza los business cases? Data product reemplazando los business cases. Yo creo personalmente que no se reemplazan, son dos artefactos distintos. Yo igual, yo creo que un data product siempre está en un business case. De acuerdo. O sea, el data product seguramente es un insumo para llenar el business cases. Pero el business case tiene otras aristas. Exactamente. Entonces, pues la respuesta corta sería, no se reemplazan. Tal vez los embeben en el business case. Sí, ¿Listo? en parte de, pero no reemplazo. De acuerdo. Bueno, pues ha sido un placer para mí conducir este conversatorio, agradecerles a ustedes, Williams, Danilo y Macarena, por la apertura, por las respuestas, por el dinamismo y pues a toda la audiencia que se conectó por hacer posible este espacio. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, hasta luego. Luego.